Demos inicio entonces a esta charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia virtual. Mi nombre es Lucas Han, soy profesional del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en la ciudad de Cartagena. Yo hoy les voy a hablar sobre un documento de trabajo que elaboramos en conjunto con mi jefe, Jaime Bonet, gerente de la sucursal de Cartagena del Banco de la República. El documento que vamos a presentar hoy se titula La gestión y operación del SITM de Cartagena, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, el rol dual de Transcaribe. Entonces, los principales mensajes de nuestro documento, digamos, en general, hay algo una tendencia que ha sucedido en las últimas décadas en las poblaciones urbanas, y es que han tenido un alto crecimiento demográfico. Ha habido un crecimiento demográfico acelerado en las zonas urbanas. Y este crecimiento urbano acelerado ha impuesto unos retos en materia de los sistemas de transporte de las ciudades. Entonces, digamos, en este sentido, en América Latina y en Colombia se han realizado algunos avances para mejorar los sistemas de transporte urbano, digamos, hacerlos que sean sostenibles, el objetivo es que sean sistemas de transporte sostenibles, que tienen algunas ventajas y pues ya las vamos a discutir. Y en ese sentido, pues en nuestra región, en América Latina y en particular en Colombia, se han ido implementando sistemas de transporte integrado, ¿sí? Los sistemas integrados de transporte masivo o SITM, que son inspirados por sistemas de transporte que son sistemas de buses de transporte rápido, sistemas de buses de transporte rápido o por sus siglas en inglés, BRT. En Cartagena contamos con un SITM que es gestionado y es operado por Transcaribe. Entonces ahí están, digamos, los dos roles que cumple Transcaribe: gestiona o administra todo el sistema integrado de transporte masivo y al mismo tiempo es uno de los operadores. Una de las conclusiones de nuestro documento es que, como en muchas otras partes, no solo aquí en Cartagena, los sistemas integrados de transporte masivo, que tienen varias ventajas, pues tienen un reto importante, que es su sostenibilidad financiera. Y pues eso sucede también aquí en Cartagena. Y en ese sentido, pues nosotros queríamos aprovechar este documento para, digamos, presentar y discutir algunas alternativas que hay para generar la financiación o para que el sistema integrado de transporte pueda sostenerse en el tiempo financieramente. Entonces, pues hay algunas alternativas. Están la creación de nuevas fuentes de financiamiento locales y también los aportes de gobiernos locales, de recursos públicos. Pero sobre todo nosotros pensamos que una de las alternativas más importantes que hay que tener en cuenta es lograr una mayor demanda por servicios del sistema de transporte, que ese es uno de los más importantes problemas que tienen estos sistemas, que a veces no logran llegar a la demanda proyectada de transporte. Entonces, en ese sentido, pues el contenido de esta presentación es el siguiente. Yo voy a empezar primero con la motivación que nos llevó a nosotros a elaborar este documento de trabajo. Entonces, es importante hoy en día, con el crecimiento urbano de la población, pensar en sistemas de transporte que sean sostenibles, ¿sí? La movilidad sostenible lo define el Reporte Global de Movilidad en el 2017 como basado en 4 pilares. Está el acceso universal, es decir, que todo el mundo pueda tener acceso o haya un acceso fácil, digamos, al sistema integrado de transporte, sobre todo familias de escasos recursos. Que sea un sistema eficiente, es decir, que esté bien organizado, que tenga unos tiempos de transporte, digamos, razonables, que sea un sistema seguro, es decir, que tenga baja accidentalidad,
y que sea un sistema, obviamente, que genere un bajo impacto ambiental, es decir, que sea un sistema de transporte que sea amigable con el medio ambiente. Organizar el transporte urbano, el transporte de las ciudades, en sistemas de transporte sostenible, pues tiene varias ventajas. La ventaja más evidente, por supuesto, es que estos sistemas de transporte están diseñados y están pensados para generar un bajo impacto ambiental, generan bajas emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono. Entonces esa es una de las ventajas más importantes que tienen este tipo de sistemas que no tienen otros sistemas de transporte anteriores. ¿Sí? Al mismo tiempo, estos sistemas de transporte generan una menor congestión, ¿sí? Están mejor diseñados, mejor organizados, las rutas son más eficientes, tienen menos tiempo de viajes de un punto al otro y al mismo tiempo pueden ser utilizados para, digamos, generar un mejor acceso a través de políticas focalizadas a grupos económicos desfavorecidos también, que todo el mundo tenga acceso a un transporte seguro, de bajo impacto ambiental, ¿sí? Eficiente. Entonces, es, digamos, la organización del transporte urbano en sistemas de transporte sostenible es muy beneficioso, muy ventajoso para la ciudad que lo adopta. En ese sentido, en América Latina y en particular en Colombia, este tipo de sistemas de transporte que están fundamentados o inspirados en sistemas de buses de tránsito rápido, es decir, los BRT, han tenido un gran impacto, se han desarrollado bastante. Y en parte la razón es porque los sistemas BRT que ofrecen estas ventajas de transporte seguro, transporte sostenible, tienen un menor costo de construcción y de implementación que algunas otras alternativas que se han desarrollado en países con, digamos, más desarrollados, con más capacidad económica, ¿sí? Con disponibilidad de recursos para realizar las inversiones, para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el sistema ferroviario en países en desarrollo. Es un sistema de transporte también que tiene ventajas, pero tiene unos costos elevados de construcción. Entonces, por esa razón, en América Latina han surgido otras alternativas, por ejemplo, la implementación de este tipo de sistemas BRT que ofrecen también algunas ventajas y al mismo tiempo no son tan costosos de implementar. El primer sistema BRT que hubo en la región, en América Latina, se llevó a cabo en Curitiba, en Brasil, en la década de los 70. Y a partir de ahí han habido otras nuevas experiencias. En Colombia, el primer sistema integrado de transporte fue el Transmilenio, en Bogotá, en el año 2000. Fue el primer BRT en Colombia y a partir de esa experiencia fue además el primer BRT a gran escala que hubo. Y digamos, el éxito del sistema llevó a que ese mismo sistema se replicara en otras ciudades y hoy en día ya hay muchas ciudades de América Latina que cuentan con sistemas similares. Hoy en día hay ya 55 ciudades en América Latina que tienen sistemas integrados de transporte basados en BRT y se moviliza un número importante de pasajeros diarios, aproximadamente 21 millones de personas al día. Entonces, en esta tendencia a la, digamos, modificación o actualización del transporte urbano por sistemas de transporte sostenibles, pues nace Transcaribe. Nació, digamos, se propuso inicialmente a finales del año 2003. Su construcción y pues su implementación y el inicio de sus operaciones se retrasó bastante, varios años. Inició en 2016 por algunas dificultades y algunos retrasos que surgieron durante el proceso de construcción y temas de la licitación y contractuales que ya voy a discutir más adelante. A febrero del 2020, de este año, pues el sistema ya contaba con 322 vehículos que recorrían 24 rutas en la ciudad. Y esto le permite al sistema movilizar casi 140.000 pasajeros al día. En días sin moto se sube bastante, se sube a 160, 170.000 pasajeros diarios.
Y por cuestiones que ya les voy a discutir, Transcaribe, que es la institución que administra el SITM de Cartagena, se decidió que también iba a operar una de las concesiones o porciones del sistema. Y ya les hablaré un poco más de eso en detalle. Pero eso, digamos, es una característica particular del SITM de Cartagena, y es que la institución que administra, gestiona todo el sistema integrado de transporte, al mismo tiempo tiene un rol de operador del servicio, es decir, esa misma institución que administra también tiene la responsabilidad, se decidió que tuviese la responsabilidad de prestar el servicio de transporte directamente, junto a los otros operadores privados. Entonces, en ese sentido, pues nosotros en este documento realizamos un análisis de, digamos, la operación y del periodo de construcción y de administración del SITM, pero sobre todo de las condiciones financieras y de las razones por las cuales nosotros pensamos que estas condiciones financieras ocurren en años recientes, desde que el sistema inició sus operaciones. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la política nacional de transporte urbano masivo. Los SITM, es decir, estos sistemas integrados de transporte sostenibles, se enmarcan dentro de una política nacional de fomento al transporte urbano que tenga, digamos, estas ventajas de bajo impacto ambiental, eficiente, etc. Esta política nacional de transporte urbano se define en 3 documentos COMPES inicialmente, COMPES 3167, 3260 y 3368. Y pues esta política nacional se ha ido, digamos, ajustando y reglamentando con el transcurso del tiempo con distintas normas. Básicamente, el gobierno nacional apoya la construcción de estos sistemas integrados de transporte en las ciudades del país. Y digamos que esta política nacional evolucionó, digamos, en 2 etapas. Inicialmente se propuso los sistemas integrados de transporte masivo, los SITM, para ciudades grandes, ¿sí? Entonces, es decir, ciudades con más de 600.000 habitantes podían pensar o implementar, diseñar, construir y luego implementar un sistema integrado de transporte masivo para organizar el transporte urbano en su territorio. Luego ya en la segunda etapa, hubo una segunda etapa a partir del 2006, donde se dijo, bueno, ya las ciudades grandes tienen los SITM, ahora una siguiente propuesta es que las ciudades intermedias, es decir, aquellas entre 250.000 y 600.000 habitantes, también tengan una alternativa de transporte un poco más organizada, ¿sí? Con menor impacto ambiental, que son los sistemas estratégicos de transporte público o SETP. Los SITM y SETP son similares, son sistemas que están basados en Bus Rapid Transit, en sistemas de buses de tránsito rápido, pero pues obviamente tienen algunas diferencias. En particular hay 2 diferencias grandes. La primera es que la infraestructura que utilizan es diferente. Los SITM pueden tener carriles de uso exclusivo, es decir, un carril en el cual solamente se permita el tránsito de los buses del sistema, como es el caso del SITM de Cartagena. Mientras que los SETP no tienen esos carriles. Todos los carriles del STP son de uso mixto, es decir, se mezclan los buses del sistema con los carros particulares en su tránsito. Otra diferencia es la cobertura. Los SITM no necesariamente tienen que tener cobertura total del 100%. El caso de Cartagena es particular en el sentido de que todo el sistema abarca o cubre toda la demanda de transporte, el 100% de la demanda, pero ese no es necesariamente el caso. Por lo general, los SITM tienen cobertura parcial, o sea, menor al 100%. Los SETPs tienen usualmente coberturas altas, coberturas del 100% de la demanda. La implementación de este tipo de sistemas, SITM y SETP, tiene que definirse para cada ciudad inicialmente mediante un COMPES, un documento COMPES. El documento COMPES lo expide el gobierno nacional
y en ese documento se definen algunos parámetros, sobre todo, digamos, en particular, el tema de la financiación. Entonces, el gobierno nacional puede aportar hasta el 70% de los recursos en cofinanciación con el gobierno local. Entonces, el 70% lo pone el gobierno nacional hasta el 70% y el 30% restante lo debe poner entonces el gobierno local o los gobiernos territoriales. Los aportes del gobierno nacional solamente pueden usarse con usos específicos, en particular el diseño del sistema, los estudios previos y sobre todo la infraestructura. Es decir, para la construcción de la infraestructura se puede usar recursos del gobierno nacional. Pues ya los recursos del gobierno territorial ya se pueden usar, por ejemplo, también para construcción, pero también para la planeación del sistema, la gestión de los servicios y su control. Ya luego, los operadores privados, ¿sí? Ya los agentes privados pueden entrar al sistema es en la parte de la operación, o sea, son cuando ya el sistema está diseñado, ya está construido, entonces son los operadores privados los que pueden entrar al sistema mediante concesiones y operan, es decir, prestan directamente el servicio de transporte. En este momento en el país hay 7 SITMs y 8 SETPs. Aquí presentamos un mapa con las ciudades capitales que cuentan con uno u otro sistema. La construcción de estos sistemas ha requerido recursos importantes, aproximadamente 15 billones de pesos a 2018, y la mayoría de esos recursos ha sido destinado para la construcción de SITM, son un poco más costosos que los STPs. Pero pues estas inversiones han contribuido a que mejore la infraestructura de transporte urbano. Entre el 2010 y el 2008 se construyeron o intervinieron casi 500 kilómetros de vías urbanas. Y como resultado de la implementación de este tipo de sistemas, se ha encontrado que en algunos casos hay ciudades que han visto reducidos sus tiempos de transporte entre 5 y 50 minutos y al mismo tiempo han reducido sus emisiones de gases contaminantes entre 35 y 170 toneladas, en este caso de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Si bien estos sistemas de transporte tienen ventajas, son amigables con el medio ambiente, son seguros, son eficientes, pues lógicamente pues también pueden tener algunos retos y algunas dificultades. Una de las dificultades es que, como lo mencioné anteriormente, la demanda del servicio a veces no se cumple, la demanda efectiva no alcanza la demanda proyectada. Entonces el sistema se diseñó y se organizó para cubrir tanto número de pasajeros, pero cuando entra en operación, el sistema termina ofreciendo sus servicios a un número menor, muchas veces bastante menor, de la demanda que se había proyectado inicialmente. Por otro lado, los tiempos de construcción y de implementación de cada sistema de transporte a veces se incumplen, como fue el caso de Cartagena, por algunos retrasos o por temas de que faltan recursos para terminar de construir alguna parte de la infraestructura, y sobre todo también por temas de debilidad institucional. Y es que para la ejecución de estos proyectos es importante que en los gobiernos locales haya capacidad institucional para desarrollarlo, para ejecutarlo, para velar que avance en los tiempos establecidos. Y pues entonces en algunas, digamos, en algunos territorios es posible que no haya esa capacidad institucional. Entonces eso, por supuesto, genera retraso en la implementación y en la ejecución del proyecto. Y ya cuando el sistema está operando, los operadores privados pueden presentar, por temas financieros, que ya hemos discutido un poco, pueden presentar problemas de liquidez. En general, nosotros encontramos y argumentamos que la mayor limitación que tienen actualmente este tipo de sistemas
es financiera. Entonces, tienen muchas ventajas, pero financieramente son difíciles de sostener en el tiempo. Esto sucede por varias razones. Una de ellas es los costos, los mayores costos asociados a que son sistemas formales de transporte. Entonces, como son sistemas formales, tienen que cumplir unas normas laborales, cierta regulación, deben pagar impuestos, tienen que tener sistemas de contabilidad financiera en donde se reporte su información para que las autoridades puedan verificarlas. Y pues todas estas características de formalidad que no cuentan, con las que no cuentan sistemas de transporte anteriores, estas condiciones de formalidad generan unos costos adicionales que no tienen los sistemas anteriores, pero que son muy positivas. Entonces, pues son sistemas que son un poco más costosos de mantener. Por supuesto, la sostenibilidad financiera del sistema en el tiempo depende de que el sistema genere recursos, genere ingresos. Los ingresos del sistema, naturalmente, dependen de que la gente utilice el servicio. Entonces, de que haya demanda por el servicio de transporte del sistema. Si no hay demanda por el servicio de transporte del sistema, el sistema está prestando el servicio, pero muy poca gente lo utiliza, por lo tanto genera pocos recursos, tiene pocos ingresos, pero es costoso. Entonces, por supuesto, tiene problemas financieros. Y hay otras condiciones financieras también que pueden afectar la situación financiera, digamos, del sistema. Pueden haber, digamos, anualmente la tarifa se debe ajustar y a veces la tarifa se ajusta mucho, a veces de pronto se ajusta poco y pues por supuesto esas diferencias también pueden afectar el desempeño financiero del sistema. A veces también la tarifa al usuario, la tarifa que se cobra, parte de los recursos de esa tarifa ya está apropiado para otros destinos, ¿sí? Y entonces eso por supuesto afecta los ingresos que genera el sistema de transporte. Una alternativa que nosotros pensamos pues es la identificación y creación de fuentes de recaudo local, es decir, que los gobiernos locales busquen opciones para generar recursos propios con los cuales se pueda financiar en el tiempo estos sistemas. Ahora pues vamos a hablar un poco de Transcaribe en su rol de entidad gestora, es decir, Transcaribe como administradora de todo el sistema. A Transcaribe en su rol de gestora le corresponde velar porque el SITM funcione correctamente, ¿sí? El SITM se compone de 4 elementos: la infraestructura, los vehículos, los equipos de recaudo y el centro de control de la flota. Entonces, Transcaribe, en su rol de administradora, debe velar que cada uno de esos componentes esté funcionando bien y al mismo tiempo tiene que supervisar que los operadores privados que prestan sus servicios dentro del sistema, por ejemplo, los operadores que se encargan, el operador que se encarga del recaudo y los operadores ya que se encargan de prestar el servicio de transporte, pues cumplan con sus responsabilidades a tiempo. El SITM de Cartagena, inicialmente, cuando se propuso en el 2003, iba a cubrir el 70% de la demanda de la ciudad de transporte. La demanda en ese momento se estimó en 445.000 pasajeros diarios. Y ese sistema en ese momento costaba 344.000 millones de pesos. Unos años después, en el 2008, se decidió extender la cobertura del sistema al 100% de la demanda, ¿sí? Y por supuesto, cubrir ese 30% adicional implicaba realizar unos cambios en la infraestructura del sistema integrado de transporte. Por ejemplo, construir un corredor central, modificar el patio taller, el portal, adicionar nuevas rutas o cambiar las rutas existentes para que pudieran cubrir esos nuevos espacios. Y por supuesto, esas modificaciones generaron unos costos adicionales y también, obviamente, retrasaron un poco la implementación. Por otro lado, el inicio de la operación, como lo mencioné anteriormente, también se retrasó por temas, digamos, de la licitación y de la concesión a los operadores privados.
Entonces, se abrían licitaciones para que proponentes privados que estuvieran interesados en participar en el sistema y prestar el servicio de transporte, pues pudieran participar, presentar sus propuestas y ser seleccionados o no como operadores del sistema. Pero esas licitaciones, muchas veces, en varias ocasiones, no se culminaron exitosamente porque tenían proponentes privados que estuvieran interesados por temas financieros y también porque hubo cambios en las condiciones contractuales. Un cambio, por ejemplo, fue que el sistema inicialmente no estaba diseñado para ser operado con gas natural. Hoy en día el sistema, todo el sistema opera con gas natural y esa es una de las grandes ventajas que tiene Transcaribe hoy en día. Todo el sistema opera con gas, eso hace que genere muchísimo menos gases contaminantes. Pero inicialmente el sistema no se había pensado así. Entonces, ese cambio, esa modificación, generó, por supuesto, cambios en los parámetros contractuales y financieros, y eso también retrasó un poco el inicio de la operación del sistema. Queremos mostrarles también esta imagen. Esta imagen me la compartieron los ingenieros, muy amablemente los ingenieros de Transcaribe. Es una imagen que muestra las rutas, el mapa de Cartagena, y muestra las rutas del SITM. Es un mapa actualizado. Y pues con esto nosotros queremos mostrar que probablemente pues todavía hayan espacios de la ciudad donde el sistema todavía no llegue. Es posible también que algunas de estas rutas todavía no estén implementadas con una frecuencia, digamos, al 100%. Y bueno, y es posible que hayan algunas otras situaciones. Pero en general, lo que queremos mostrar es que el sistema integrado de transporte masivo de Cartagena permite, en lo que va desarrollado hasta ahora, porque todavía falta implementar un número importante de rutas, permite conectar de la ciudad que están, digamos, muy distantes las unas de las otras. Y no solo las permite conectar, sino que además el transporte, como es un sistema integrado, el transporte se realiza con un único pasaje. Entonces, si yo me subo en un punto muy distante y para llegar a mi destino final debo cambiar 2, 3 o 4 veces de buses, eso todo se realiza con un único pasaje. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el sistema, a pesar de que probablemente tenga todavía algunas fallas y algunos retos que debe solucionar, debe terminar de implementar las rutas que hacen falta, pues pensamos que lo que va hasta ahora es un sistema que de cierta forma ha logrado conectar muchos barrios y muchas zonas de la ciudad de Cartagena entre sí. Entonces, en ese sentido, pensamos que es un punto positivo del SITM. Pero, por supuesto, tiene retos, ¿sí? Tiene algunas dificultades. Y la mayor dificultad que tiene, como ya les había comentado, es el tema financiero. Y este tema financiero pensamos que se puede resumir muy fácilmente y muy prácticamente con un gráfico. Este gráfico les presenta a ustedes la tarifa técnica del sistema contra la tarifa al usuario. La tarifa al usuario es la que todos conocemos, son actualmente 2.600 pesos. Es la línea amarilla que se encuentra fijada para el año pasado. Este gráfico tiene datos del 2019, entonces el año pasado la tarifa de Transcaribe era 2.500. Esa es la línea amarilla que se ve en el gráfico. Y la tarifa técnica es el costo promedio por pasajero del sistema. O sea, básicamente es todos los costos del sistema, los buses, el gas, la infraestructura, el pago de los salarios, etcétera, todos los costos que genera el sistema, divididos por el número de pasajeros que mueve. Entonces, básicamente es cuánto cuesta el SITM por pasajero, ¿sí? Y la tarifa al usuario refleja el ingreso por pasajero. Entonces, ambas medidas son el costo y el ingreso del sistema por cada pasajero que mueve. Por supuesto, si hay una diferencia entre el costo promedio y el ingreso promedio, pues entonces esa diferencia se va a ver reflejada en
el resultado financiero del sistema. Y se puede ver en la gráfica que evidentemente la tarifa técnica, que es la que refleja el costo promedio, estuvo muy por encima de la tarifa al usuario durante todo el año pasado, aproximadamente en 3.000, a veces un poquito más, a menos un poquito menos. Esa diferencia, por supuesto, nos está mostrando que el sistema, los costos del sistema son más altos actualmente a los ingresos que tiene. Y eso se refleja en la situación financiera de Transcaribe, que va a presentar déficit financiero, porque los costos de sostener el sistema son más altos que los ingresos que el sistema genera. Y pensando, digamos, en esa situación, ya he mencionado que hay varias alternativas. Una de ellas es que los gobiernos locales, que están encargados de velar también por la sostenibilidad financiera de sus sistemas de transporte, deben considerar, por ejemplo, fuentes de financiación local, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que realizó la Financiera de Desarrollo Nacional en 2019. Es un ejercicio en el cual se estimó el recaudo por fuente alternativa de generación de recursos para cada una de las ciudades, ¿sí? Entonces, es una estimación de cuánto podría generar cada ciudad de acuerdo a la fuente de recursos que considere. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se consideran opciones como el cobro por siniestralidad, generar un cobro por circulación en días de pico y placa, o una sobretasa a la gasolina, una contribución por garajes y estacionamientos, o un cobro por congestión. Todas esas pues, son alternativas que se pueden discutir para que la ciudad, digamos, dé un debate y presente una discusión sobre cómo financiar estos sistemas de transporte. En cuanto al segundo rol que cumple Transcaribe, entonces el SITM es administrado por esta institución, pero al mismo tiempo y de forma muy particular, el SITM también es uno de los operadores, de los 3 operadores del sistema, es la misma institución que administra, es la misma institución que administra, presta el servicio directamente. Y en este sentido, las otras 2 concesiones o los otros dos operadores pues son instituciones privadas. Como ya les comenté, la concesión número 2 o la porción 2 de las rutas no encontró proponente, entonces se decidió en su momento que para iniciar el inicio, para que iniciaran las operaciones del sistema, fuera la misma institución Transcaribe la que prestara el servicio, la que fuera la operadora del servicio de transporte, la concesión número 2, que no tuvo proponente en varias licitaciones. Si eso no sucede, el sistema no puede iniciar, porque solamente cuenta con 2 de los 3 operadores. Para que todo el sistema esté andando y todas las rutas estén andando, tenían que haber los 3 operadores. Solamente se licitaron exitosamente 2 de los 3, a los 2 privados. Quedaba una que no tenía proponente. Entonces, por eso fue que se decidió que Transcaribe fuera la operadora de la porción número 2 y de esta forma el sistema pudiese por fin iniciar sus operaciones en Cartagena. En su rol de operadora, Transcaribe tiene 2 responsabilidades importantes. Probablemente tenga muchas otras, pero las 2 más importantes que nosotros consideramos son estas. La primera, Transcaribe como operadora es responsable de vincular la flota nueva para operar su porción del sistema integrado de transporte. Entonces, como operadora, tiene en su responsabilidad un número o una porción de las rutas. Y esas rutas las debe cumplir con unos buses. Esos buses deben comprarse y la que los compra es la operadora de las rutas de esa porción. Entonces, por supuesto, esos buses son costosos. Son buses que son muy amigables con el medio ambiente, tienen unos motores con tecnología Euro 6 que es muy avanzada y genera muy poco gas contaminante, y pues tienen unas facilidades y tienen aire acondicionado y son cómodos. Entonces, pues por supuesto son buses que son costosos y comprarlos requiere una inversión importante.
Esa responsabilidad la tiene Transcaribe operadora. También la tienen los operadores privados y ellos deben asumir su responsabilidad en el proceso de vinculación de sus propios buses. Pero la porción 2, que es operada por Transcaribe, necesita tener unos buses que tienen que ser financiados por la misma institución. La segunda responsabilidad importante que tiene Transcaribe, que es, digamos, en cierto sentido similar, pero opuesta a la anterior, es la desvinculación de buses de rutas anteriores. Entonces, el comprar los buses nuevos y tiene que desvincular o chatarrizar los buses del sistema anterior. Esa es responsabilidad del operador. Cada uno de los operadores tiene esa responsabilidad. El sistema de transporte anterior, el transporte público activo, el TPC, que son las rutas de buses que todos conocemos que pasan por la ciudad. Esas rutas, para que Transcaribe pueda pasar la nueva ruta y poner los nuevos buses en circulación, esas rutas anteriores se deben desvincular. Esos buses que circulaban por esas rutas tienen que chatarrizarse. La chatarrización de esos buses del TPC es costosa, es muy costosa, y esos recursos los tiene que aportar el operador de su ruta, de su porción de ruta, ¿sí? Entonces, esas dos responsabilidades de Transcaribe operadora requiere una inversión importante de recursos económicos. Para desvincular esos buses, los operadores, está estipulado en su contrato que los operadores tienen que cumplir con unas condiciones. La desvinculación la va a realizar en varias fases o en varias etapas. En la fase 1 y en la fase 2 se debían desvincular mínimo 320 buses en cada fase. Buses PC. Y en la fase 3 se deben desvincular el restante de los buses del TPC que haya en la ciudad. Y en ese sentido, los operadores, que son los responsables de aportar los recursos para realizar esa desvinculación, para chatarrizar los buses del TPC, deben dar los recursos al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores, el FUDO. Entonces, el FUDO es el fondo que recibe y consolida los recursos aportados por los operadores para invertir en desvinculación y chatarrización de los buses del TPC. Ese proceso de desvincular buses del TPC se ha retrasado bastante. Y se ha retrasado en parte porque Transcaribe operadora, la que opera la porción, no ha realizado a tiempo sus aportes al FUDO. Entonces, para poder desvincular los buses del TPC y chatarrizarlos, los 3 operadores tienen que realizar cada uno su aporte de recursos al FUDO. Transcaribe se ha retrasado en sus aportes. Entonces, como Transcaribe se ha retrasado, no se ha realizado a tiempo el proceso de desvinculación de los buses anteriores. Y como no se han desvinculado los buses anteriores a tiempo, el sistema no ha tenido la demanda que debería tener en este momento, ¿sí? Entonces, ese retraso en la demanda de servicios, que no haya llegado a lo proyectado, pues por supuesto hace que el sistema genere menos ingresos. Y por lo tanto el sistema está en déficit financiero. Tiene baja demanda y por lo tanto pocos ingresos y presenta pérdidas. Esas pérdidas pues las queremos mostrar aquí muy brevemente, la situación financiera de Transcaribe al día de hoy. Nosotros al escribir este documento contábamos con los datos a noviembre de 2019, por supuesto ya deben estar los datos actualizados hasta diciembre del año pasado. Hasta noviembre del 2019 el sistema presentaba unas pérdidas de 8.000 millones de pesos. Noten que los años anteriores también, por supuesto, los ingresos se encontraban por debajo de los gastos. Por lo tanto, el sistema es deficitario.
Sin embargo, noten que en 2018, que fue un año en donde los operadores lograron poner en circulación algunas rutas de buses nuevos, entre el 2018 y el 2019 los ingresos subieron bastante. También subieron los costos, porque por supuesto esos buses cuestan unos recursos. Y ya por último, para terminar, queríamos mencionar entonces algunos de las razones por las cuales este déficit y pues algunos de los mensajes principales de nuestro trabajo. Y es que la baja demanda de servicios del SITM hace, digamos, poca generación de ingresos. Entonces, la demanda por servicios del SITM se encuentra por debajo de lo que se proyectó y por lo tanto el sistema no genera todos los ingresos que debería generar. Esto se ve en la comparación que hicimos entre tarifa técnica y tarifa al usuario. Entonces, la tarifa técnica, que son los costos del sistema, está muy por encima a la tarifa al usuario. Y en ese sentido, pues el sistema genera déficit, porque lo que cuesta mantener el sistema por pasajero es más alto a lo que el sistema genera por pasajero. Y pues hay otras condiciones también que es importante mencionar que pudieron haber afectado un poco la situación financiera de Transcaribe el año pasado. Una es para comprar esa flota nueva que se puso en circulación y logró en parte generar los mayores ingresos de Transcaribe en su rol de operadora en la porción 2 para poder financiar esos buses, para poder comprarlos, tuvo que incurrir en un crédito y por supuesto un crédito que genera intereses. Esos intereses, lógicamente, también entran a la situación financiera, al resultado de la institución y generan unos costos adicionales. Entonces, como no hay recursos para comprar, la institución entró en un crédito. Ese crédito, por esto, le permite comprar los buses nuevos, pero también genera unos gastos en intereses. Y esos gastos en intereses deterioran también la situación financiera de la institución. Y el año pasado también se dio una condición o una situación particular, y es que, por supuesto, como no se han desvinculado los buses anteriores en los plazos determinados, los buses nuevos que se compran no han entrado en operación, o al menos no entraron en operación en el momento en el que tenían que entrar, sino que entraron por etapas y se demoraron en entrar a lo largo del año. Y por supuesto, el que no se haya podido poner a circular y a funcionar los buses nuevos en la ruta nueva para generar ingresos, aumentar la demanda, generar ingresos del sistema, pues eso por supuesto también generó que los ingresos no hayan podido subir lo que debían subir. Entonces, en conclusión, nosotros pensamos que una de las alternativas más importantes que deben considerarse es que es fundamental generar una mayor demanda por servicios del SITM para que el sistema pueda por sí mismo generar ingresos que le permita funcionar en el tiempo. Eso concluye mi presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia a este seminario virtual. Aquellos que quieran consultar el documento de trabajo pueden leerlo en internet. Este es el link en donde lo pueden conseguir. Yo voy a contestar preguntas que nuestros asistentes virtuales muy amablemente nos la primera pregunta nos la comparte el señor Darío Hidalgo. Los SETP no están en operación por falta de apoyo a la operación ajena. Requieren recursos adicionales para cubrir el mayor costo laboral, la transición. ¿Creen posible aprobar esos recursos desde las ciudades? ¿Creen necesario que el gobierno nacional apoye la adquisición de flota, especialmente si es de cero emisiones de tubo de escape? Pues nosotros pensamos que
tanto el SITM como el ES son sistemas que, como ya les mencioné, mejoran sustancialmente, digamos, tienen beneficios y tienen unas ventajas importantes, tanto en temas ambientales, pero también en temas de seguridad, en temas de eficiencia. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que ya sea a través de gobierno nacional o a través de gobierno local, es importante que el Estado encuentre la forma de financiar o de generar que el sistema sea sostenible por sí solo. El Estado tiene que encontrar la manera de que estos sistemas, que son muy beneficiosos para su población, sostenibles, se puedan mantener. Que el gobierno nacional aporte los recursos para financiar los SDP, que también tienen ventajas porque sus buses, como lo menciona el señor Hidalgo, sus buses tienen menor impacto ambiental, pues tiene que considerarse también, esa opción tiene que estar sobre la mesa. Entonces, si el gobierno nacional, además del territorial, puede aportar recursos para que el STP pueda funcionar, pueda comprar buses para el funcionamiento del STP y que tienen 0 emisiones de tubo de escape, sería una buena alternativa. La señora Jadis Eduardo pregunta, ¿la solución es aumentar tarifas? Esa pregunta difícil. Esa es una opción. Es una alternativa. A ninguno de nosotros que usamos el sistema nos gusta esa opción, por supuesto. Yo utilizo el sistema y yo como usuario no quiero que me suban la tarifa. Pero es que todos los que vivimos en Cartagena y usamos el sistema somos, en cierto sentido, ese sistema es de nosotros. Es nuestro sistema de transporte. Y ese sistema de transporte está presentando pérdidas. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar. Hay que buscar la forma de financiarlo. Una forma es a través de fuentes de financiación alternativa nueva. Otra forma es generando mayor demanda de ingresos, que es la que nosotros pensamos es la apropiada en este momento, que se terminen de aportar los recursos para que el sistema de transporte mismo genere la demanda de servicios y suban sus ingresos. Esa pensamos que es la mejor alternativa, que el mismo sistema logre financiarse en el tiempo. Y pues otra alternativa es subir la tarifa. Esa es una alternativa también que pues, a ninguno de los usuarios nos gusta, pero hay que encontrar la manera de financiar ese sistema. Creemos que hay otras alternativas que se deben discutir. Financiamiento alternativo mediante, por ejemplo, cobro por... Esa es una propuesta que se puede discutir. Pero pensamos que digamos, la opción que más se debería considerar es permitirle al sistema avanzar en el sentido de que se terminen de implementar las nuevas rutas y de poner en circulación los nuevos buses que van a hacer que la demanda por servicios suba y la generación de ingresos del sistema suba. Y de esa forma se puede financiar el sistema solo sin necesidad de subir la tarifa al usuario. Creemos que es más importante que el sistema, tratar de que el sistema se financie más ingresos por mayor demanda. Enrique Chartuni, ¿cree que el rol de operador y gestor le entrega algún beneficio a Transcaribe? Yo pienso que es una situación difícil para la institución tener que ser, y es una condición que creo que es muy particular del SITM de Cartagena, que la misma institución está prestando. Yo pienso que hay que considerar también la alternativa, y esto lo hemos discutido con Jaime, mi coautor, mi jefe, aquí en el Banco de la República. Pensamos que la alternativa es, si no encontramos la forma de que el SITM de Cartagena, el gobierno local aporte los recursos que hay que aportar, pues también es que no hemos discutido
no la puse en la presentación, pero nosotros la mencionamos en el documento, es que Transcaribe considere, y en la ciudad, porque es un tema de ciudad, considere que esa porción del sistema de Transcaribe, que opera Transcaribe, la operación de Transcaribe, se abra a licitación pública y se le entrega a un privado. Si nosotros como ciudad no estamos dispuestos a financiar la operación de Transcaribe en su porción número 2, pues entonces una alternativa es que esa porción se entregue en licitación a un privado, y eso al mismo tiempo le va a permitir a la institución, digamos, de alguna forma, trabajar en su rol principal, concentrarse en su rol principal, que es la de gestora. A Transcaribe le tocó asumir la operación porque no hubo un tercer proponente para la número 2. Y eso de pronto genera complicaciones en cuanto a temas administrativos y logísticos, y la institución tiene que velar tanto por la administración como por la operación. Entonces, eso de pronto no es lo más eficiente en la situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, la alternativa que nosotros, no la puse aquí, pero nosotros lo mencionamos en el documento, es que como ciudad consideremos que Transcaribe, la porción Transcaribe operadora, la porción del sistema, se entregue en licitación a un concesionario privado. Esa es, digamos, una alternativa. Pregunta de Juan Correa. Si la tarifa técnica era antes del COVID, ahora que el uso del sistema es inferior al 5%, ¿cómo será sostenible la operación después del COVID? ¿Se justificaría apagar el sistema durante la emergencia y como lo apagan en las noches y madrugadas? Un saludo para el señor Juan Correa. Este tema del COVID, y Juan, el señor Juan tiene toda la razón, es bastante complicado. El sistema en este momento no está funcionando, no debía funcionar, está generando muy pocos ingresos, por supuesto que hay una bajísima demanda de transporte. Una muy buena pregunta, no sabemos cómo va a ser después del COVID, porque realmente esta es una situación que nadie sabe cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Pero de todas formas, sigue siendo, digamos, es el sistema de transporte que nosotros hemos decidido como ciudad organizar nuestro sistema de transporte con el SITM de Transcaribe. Por supuesto, en la coyuntura actual y probablemente en un plazo mediano, corto y mediano plazo, no sabemos cuánto va a durar esta situación, se va a ver afectada severamente los ingresos de Transcaribe, por supuesto porque no hay demanda, y no sabemos, sobre todo en línea con la pregunta, no sabemos cómo va a ser la vuelta a la normalidad. Si supiéramos cómo va a ser la vuelta a la normalidad después de esta situación de salud pública, podríamos pensar en mecanismos y en alternativas de financiación para el sistema. No sabemos si es que de un día para otro ya se va a normalizar la situación de transporte, o si esto, lo que es más probable, va a ser algo muy gradual y va a tomar todavía bastante tiempo. Entonces, no sabemos cómo va a ser la situación post-COVID, pero durante COVID está bastante complicada la situación financiera de la institución. Pregunta de Francisco Barrios. Si la tarifa que se usa es la del usuario y para que sea rentable se debe aumentarla mínimo al 70% en momentos COVID-19, ¿cuál es la estrategia para lograr esa estabilidad financiera? Esa, digamos, es una pregunta muy relacionada con la pregunta anterior. Nosotros pensamos que todas las alternativas tienen que ponerse sobre la mesa y discutir. Esta situación del coronavirus afecta tanto al SITM de Cartagena, Transcaribe, como a cualquier otro sector económico de la ciudad, y todas las ciudades, no solo de Colombia, sino del mundo. Por supuesto, el transporte es uno de los sectores que más afectado se está viendo, el turismo, la hotelería, etcétera.
que son, digamos, que están siendo más afectados que otros, y el transporte, por supuesto, es uno de ellos. Pero sí es un impacto fuerte en el corto plazo. Al menos este año va a haber un choque muy fuerte sobre el resultado financiero de Transcaribe, y no solo de Transcaribe, sino de todas las empresas que presten servicios de transporte. Entonces, nosotros pensamos, bueno, yo pienso que hay que esperar un poco a ver cómo se va desarrollando esta situación del coronavirus, cuáles son los lineamientos que va a ir expidiendo el gobierno nacional y pues el gobierno local sobre esta situación de salud pública, y pensar y discutir un poco qué alternativas hay para generar una sostenibilidad financiera del sistema integrado de transporte en el corto plazo, una medida de choque de corto plazo, porque esto fue una situación inesperada, nadie esperaba que esto sucediera, y ha sido un golpe muy fuerte a las finanzas, probablemente no solo de Transcaribe, sino de muchas otras empresas. Pero también, de paso, que es un poco la discusión que nosotros damos en este documento, pensar en medidas de financiamiento de mediano y largo plazo, para que el sistema de transporte sea sostenible financieramente. Entonces, una medida de choque que hay que discutir podrían ser recursos locales, ¿sí? Que el sistema pueda sostenerse mientras estamos en situación de coronavirus, y también al mismo tiempo la discusión de mediano y largo plazo sobre cómo se va a financiar este sistema. Bueno, esas eran las preguntas que tenía para resolver. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, sus comentarios, sus preguntas. Nosotros, desde el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Cartagena, planeamos continuar con estos espacios de seminarios virtuales. Y bueno, más adelante les estaremos comunicando sobre nuestras presentaciones y charlas posteriores. Entonces, muchas gracias a todos. Aquellos que quieran continuar, consultar el documento con más detalle, aquí se encuentra el link en esta presentación. Y bueno, doy por seminario virtual.